decían antes, espero que escuchen bien. Díganme si se escucha, porque lo escucho muy mal, pero quizás ustedes escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, soy Laura Carranza, como decían antes, y bueno, soy cordobesa de Universidad de Córdoba, bióloga. Y he trabajado desde chica en el Chaco árido, pero hace 30 años que vivo en Italia. Y bueno, he tenido el gran honor y la dicha de poder colaborar en este proyecto bilateral Itareo que ha coordinado y sigue coordinando en modo ejemplar el profesor Paulo Gamba. El proyecto se concentra sobre las temáticas de identificación de indicadores de sustentabilidad según los objetivos 2030 y en el proyecto, como ya se decía antes, nos hemos concentrado sobre distintos aspectos y distintos objetivos. En particular, bueno, ya presentaba ahora Anabela el tema del agua pulita, estaba el grupo de la nieve de la Sapienza que presenta, siempre en colaboración con Paulo, el tema del hambre cero, o sea, la parte de producción agrícola. Yo ahora iba a hablar un poquito de la ciudad sustentable, sostenible, con un experimentito que hemos hecho en la ciudad de Córdoba y tenía ganas también de presentar un segundito, una cosa que estamos recién empezando en colaboración con el INTA Dolores, sobre bosques, pero voy a tratar de mantenerme unos 20 minutos. Entonces, bueno, como les decía, somos nosotros, y está el Burich, ya saben todo, y esta es una hermosa imagen que habían preparado para una presentación en la Universidad de Pavia y la he mantenido porque me parece muy indicativa. Bueno, obviamente trabajando en ciudades, ya lo saben muy bien que el tema del crecimiento de las poblaciones urbanas es inmensas, que en los últimos 70 años las poblaciones que viven en ciudades han aumentado, que hay muchísimo incremento debido a seguramente la demografía local, pero también a movimientos de inmigración de las partes de campo, zonas agrícolas a las zonas o rurales a las zonas urbanas. Y en realidad se ha verificado, se está llevando adelante una expansión no muy planificada, bastante incontrolada y rápida de las superficies, llamémosle impervias, ¿no? Cementificadas, que vamos a llamar por ahora urbanización. Obviamente el proceso de urbanización podemos considerarlo uno de los principales drivers de cambio global y de pérdida de biodiversidad también, con impactos ambientales extremadamente fuertes. Muchos de ustedes ya los conocen bastante bien, otros un poco menos, así que voy a hacer una síntesis muy rápida. Obviamente está el problema de la impermeabilización debido al cemento, que va a alterar los balances hidrogeológicos, y bueno, entonces eso trae consecuencias grandes sobre lo que es la circulación del agua, inundaciones en ciertos lugares, sequías en otros, o sea que el problema del cemento es seguramente va a alterar en modo muy fuerte el ciclo del agua. Va a provocar la isla de calor, que comentaba prima Anabela, que puede llegar a tener temperaturas mucho más altas, con consecuencias importantes para la salud del hombre y la salud también de la biodiversidad que vive en estos ecosistemas. Va a provocar fragmentación de los hábitats naturales, los que van quedando, y la extinción de muchas especies. Queda solamente una flora y una fauna que se puede llamar banal, muy generalista, debido también a la gran, o también a especies invasivas, especies no nativas, especies ruderales. Obviamente la urbanización lleva también a un aumento de la contaminación atmosférica y de las aguas. Y bueno, podemos decir en general entonces que un gran desafío de esta nueva era que viene definida como antropocene es la de identificar estrategias de gestión y de gobierno sustentable de las áreas urbanas. Y bueno, obviamente nosotros no vamos a hacer una nueva clave de vida sustentable en las ciudades, pero vamos a tratar de dar algún pequeño instrumento de monitoreo de cómo esto está cambiando en el tiempo. Como decían nuestras chicas, existen esta gran necesidad urgente, y yo creo que efectivamente los sensores remotos tengan un rol clave
por lo que significa la continuidad espacial y temporal sí, el hecho de tener áreas tan grandes para un monitoreo, ¿no? Quindi la cobertura me garantiza, si nosotros conseguimos identificar buenos indicadores derivados y los podemos asociar a datos de campo y en tierra, realmente el potencial de los sensores remotos es inmenso. Nosotros obviamente nos hemos concentrado sobre el tema de las ciudades sostenibles, que vayan a satisfacer las necesidades presentes y no vaya a comprometer las nuevas generaciones, tratando de reducir la contaminación debido a la presencia de las ciudades, en realidad en relación a la calidad del aire y la gestión también de la basura, el desarrollo inclusivo y sustentable, la accesibilidad a espacios verdes y sanos para todos, acceso a la habitación segura para todos, o sea, la casa. Bueno, es muy ambicioso esto, pero no podemos no tratar y no podemos tampoco no tratar de encontrar indicadores que me digan si esto está sucediendo menos. Los sensores remotos, como les decía, tienen una grandísima potencialidad, obviamente en general en satélite, dron o avión, en realidad me pueden ayudar muchísimo y han ayudado también históricamente a construir mapas que en el tiempo me permiten, si hago mapas en el tiempo, para distintas fechas, la descripción de los procesos de urbanización en un modo bastante confiable. Y tomamos acá como ejemplo los procesos de urbanización, o sea, de expansión de las zonas cementificadas, pueden ocurrir según un patrón espacial distinto. Entonces, acá estamos agregando un elementito que a veces no se usa siempre, pero que en cambio podría llegar a ser muy útil, que es el análisis de la distribución espacial de los procesos de expansión urbana. Entonces, no es lo mismo si esto, la expansión urbana, la cementificación, se lleva adelante en zonas que están ya muy urbanizadas, o sea, construcción de nuevos edificios que van a sustituir zonas que no estaban edificadas dentro de la misma ciudad, por ejemplo, la construcción dentro de parques o áreas seminaturales o huertas que habían quedado dentro de la ciudad. Este proceso se llama infilling growth, pero relleno, no sé cómo traducirlo. El segundo tipo de proceso también, y entonces estamos hablando como diciendo, bueno, hagamos que crece la ciudad de 1 hectárea, pero si esa hectárea la pongo todas alrededor, englobada en un sistema urbano, o en cambio, esa nueva zona edificada, o sea, la expansión de la ciudad, se lleva adelante como un frente que va aumentando en el borde de la ciudad. O sea que está en contacto con zonas de edificado ya urbano, continuo, queriendo, y va a colonizar las zonas periurbanas. Entonces le llaman expansión de borde. O un tercer tipo de expansión urbana podría llegar a ser la presencia de nuevos núcleos urbanos, le llaman outlying, quindi nuevos núcleos urbanos, siempre la misma hectárea, pero que no está en contacto con la ciudad, como si fueran pueblitos nuevos o algo por el tipo. Ya intuitivamente podemos empezar a imaginar en términos de sostenibilidad, y entonces, ¿qué? De alteración del ciclo del agua, de isla de calor, de contaminación, de el tipo, esa hectárea nueva puede modificar el ecosistema urbano en modo diferente. Entonces, por ejemplo, este proceso que se llama de infilling puede en algún modo concentrar la presión antrópica en zonas bien chiquitas y circunscritas. Va a utilizar algunas zonas que podrían ser para los urbanistas considerados como espacios vacíos urbanos, en zonas industriales abandonadas o algo por el tipo, o no utilizadas. El hecho de construir dentro de la misma ciudad puede reducir todo lo que es la contaminación debida al movimiento de la gente que va a trabajar a la ciudad. Entonces nosotros tenemos que la gente no tiene necesidad de viajar 1 hora para llegar al trabajo, y eso también
puede llegar a ser más sustentable que vivir lejos de la ciudad y tener que viajar todos los días, aumentando la contaminación, por ejemplo, de carbonio. O sea, que hay también una reducción en el consumo de energía. Esto sería cuáles podrían ser las ventajas de este tipo de expansión urbana. Pero obviamente esto también tiene muchísimas desventajas, como por ejemplo la reducción de la conectividad ecológica, o sea, se crean barreras totalmente impermeables en áreas extremadamente grandes entre los poquitos espacios verdes que van quedando. Lo que queda, el relicto de biodiversidad o de naturalidad dentro de la ciudad, está cada vez más aislado, lo que lo hace menos funcional, no es una red verde en la ciudad, sino que son pequeñas islas que han sobrevivido a la expansión urbana. Entonces esto lleva, como decíamos, una reducción de la biodiversidad urbana, probablemente con mayor contaminación atmosférica, un aumento en las áreas impermeables, mayor efecto isla de calor y probablemente también una reducción en la calidad de la vida, porque hay muchísimos estudios que ponen ya en evidencia cuánto la presencia del verde urbano sea un elemento de calidad de vida mejor. Me voy para atrás. Ok. Ahora, ¿cómo ha sido medido? Este era el otro, acá. Este era un tipo de crecimiento dentro de la ciudad. Esto era en el borde. En el borde o con nuevos núcleos, esto tiene muchas ventajas, entre ellas dejar que existan algunos ecosistemas todavía dentro de la ciudad, reduciendo el efecto barrera del cemento sobre el verde urbano, atenuar el efecto de la isla de calor, una reducción de la contaminación del aire, una densidad habitativa menor, con más espacios verdes accesibles para todos, y es un elemento de sostenibilidad también importante, y una reducción de las desigualdades, de las distancias sociales entre las personas, de la calidad de la vida. Obviamente, como efectos negativos, mayor consumo de suelo, que es un tema bastante problemático últimamente, transformaciones casi irreversibles del substrato, porque el cemento sabemos que es muy difícil de hacer, es muy costoso volverlo a transformar en suelo, hace que el área de la ciudad y su influencia en las zonas de los alrededores sea mayor, el verde residuo puede facilitar queriendo la presencia también de especies que no son buenas para la salud del hombre o que son especies invasivas, un mayor movimiento de pendulares, se llaman pendulares acá, pero bueno, de gente que viaja para trabajar, o sea que es mayor contaminación ambiental y mayor dispersión y consumo de energía. Bueno, esto es la parte ecológica, más o menos, de cómo interpretar estos procesos de expansión urbana, que nosotros tratamos de analizar, en realidad ya analizamos coordinados por Pablo, el profesor Pablo Gamba, hemos construido mapas de la zona urbana utilizando datos SAR. En realidad, obviamente, nos dan, bueno, por esto ya probablemente lo ha presentado ya Pablo, nos dan información muy eficaz para la identificación de las zonas cementificadas, sobre todo si hay alturas, y no hay problemas con la calidad de las imágenes debido a la presencia de las nubes o variaciones en la intensidad de la luz. Y existe muchísima bibliografía, perdónenme que acá no le he puesto, pero que describen cómo las áreas urbanas pueden ser descritas bastante eficazmente utilizando los datos SAR, utilizando esta característica del Double Bounce Back Scatter Effect, que es más o menos estable en el tiempo, y eso también es útil para la cartografía, llamémosle, o la extracción de una imagen de las zonas que son edificadas. El objetivo al final de este trabajo, que era parte del proyecto Tareo, era la de analizar el proceso de urbanización en un área metropolitana de Córdoba, utilizando imágenes SAR, multitemporales, y también esta modalidad, llamémosle, de análisis según la ecología del paisaje. Obviamente hemos utilizado cartografía
multitemporal que hemos derivado de imágenes Cosmos Skymet para los años 2010, 2015 me pare, y 21. En cada fecha se ha tratado de analizar las zonas, o sea, primero se han construido los mapas para cada fecha y después se han analizado las zonas de expansión urbana simplemente comparando las fechas sucesivas. Y se ha analizado este proceso en los últimos 10 años. Se ha tratado de analizar también la relación entre estos procesos de expansión urbana y la densidad en el momento del tejido urbano. Para considerar la densidad de tejido urbano hemos usado los datos de Urban Atlas, Copernicus, y se ha tratado de identificar en qué sector de la ciudad estaban ocurriendo procesos de relleno, de expansión lateral o de núcleos nuevos. Bueno, esto me describe más de un punto de vista metodológico cómo han sido extraídos los datos de urbanización. El proceso de urbanización ha sido analizado según un flowchart, llamémosle así, una serie de fases. En el primer caso hemos seleccionado y preparado las imágenes SAR, en este caso específico Cosmos Skymet, del 2010, 2012, 13, 19 y 21. Luego hemos utilizado el algoritmo UrbanExt, que me permite la extracción de las zonas urbanas utilizando los datos de Cosmos Skymet. Es un algoritmo que ha desarrollado directamente el laboratorio del profesor Gamba. Obviamente, cada vez que se hace una extracción urbana, se hace también un análisis de la accuracy, utilizando datos externos. Se han identificado áreas de urbanización en relación a zonas que, según el Urban Atlas de Copernicus, son ya altamente urbanizadas, intermedias, bajas y muy poco urbanizadas, y se ha tratado de identificar estos procesos de relleno, de expansión lateral o de nuevos núcleos de expansión en el tiempo. El análisis de la accuracy resultó muy bueno de las distintas fechas, utilizando entonces el algoritmo de Urban Extraction. Podemos decir entonces que, al menos en nuestro caso de estudio, ha sido muy satisfactoria la implementación de este algoritmo para la extracción de la zona identificada en la ciudad. El proceso de urbanización en este periodo de 10 años, según este análisis, pone en evidencia una expansión de cerca de 900 hectáreas, que es bastante elevado. Y, como les decía, también analizándolo solamente en grillas, también el proceso sigue siendo muy acurado. O sea que hemos utilizado distintos tipos de accuracy para estar siempre seguros de que el proceso que estamos midiendo es realmente una expansión urbana y no un problema también de clasificación. Hemos identificado algunas zonas que podemos definir infilling, que están dentro de lo que sería la circunvalación, y después otras zonas de expansión lateral de la ciudad, o la construcción de nuevos núcleos en las zonas periféricas, que vemos acá con las flechitas alrededor. Y estas son 734 hectáreas, que es bastante. Entonces, esta ciudad tiene algunas poquitas zonas de relleno y muchas zonas, pero bueno, ustedes que viven allá lo conocen mucho mejor que yo. Estamos solamente descubriendo y describiendo procesos de expansión urbana que se ven a ojo desnudo en estos últimos 10 años. Este modo de describir el proceso de urbanización seguramente se ha demostrado bastante eficaz, y en otro trabajo sucesivo hemos tratado de confrontar para una sola fecha el análisis de Urban Extraction utilizando Cosmos Skymet con los datos SAOCOM. Hemos analizado solamente
una data, una fecha, pero podemos decir que los resultados para una única fecha, utilizando SAOCOM, eran bastante congruentes con los datos que habíamos derivado de Cosmos Skymet, lo que nos hace bien esperar para lo que sería la aplicación de también SAOCOM para este tipo de análisis. Ok, esto es un trabajo muy específico que hemos llevado adelante con el profesor Gamba, Flavio Marcialetti, que en ese periodo ha sido contratista del proyecto Itareo, Antonieta Sorriso, que colabora con el profesor Gamba, y yo. Esto sería solamente para el urbano, pero quería contarles pero realmente muy brevemente, la parte que estamos ahora trabajando, que tiene que ver con el bosque, o sea, solamente para hacerles un anticipo. Estamos recién empezando, hace un mes que hemos empezado, o sea que el tiempo es poquísimo, pero en esta fase estamos trabajando con el INTA Dolores para identificar en algún modo también a través de la utilización de sensores remotos, indicadores de sostenibilidad en el objetivo 15. El trabajo entonces se desarrolla, el contratista en este momento se llama Ramón Riera, que vive también él en Dolores, y en colaboración con Dardo López, Francisco Alaya, Laura Caballero y obviamente siempre Pablo Gamba. Solo en modo muy veloz, podríamos hacer 1000 cosas con esto, tenemos que elegir algunas cositas que podemos llegar a terminar en breve. Entonces hemos tratado de trabajar sobre indicadores de uso sustentable utilizando la fenología, o sea, los valores derivados de imágenes satelitales, o sea, índices espectrales en el tiempo. Y para esto nos hemos apoyado, hemos trabajado en la zona de Chancani, donde hay seguramente bosques, todavía bosques, muchos bosques extensos, y donde hemos podido colaborar con el grupo de INTA, donde el trabajo de Alaya era realmente muy importante, porque todo esto tiene que ver también con buenos datos de campo. Y entonces, esto ha sido un excelente compromiso, pero es realmente una anteprima, porque estamos trabajando y en este momento estamos ya elaborando, pero los resultados todavía son muy poquitos. Hemos empezado con Sentinel-2 y hemos tratado de analizar pocos índices. La zona es esta, tras la sierra, bosque chaqueño árido. Estas son zonas en las cuales hay datos de campo y tenemos imágenes satelitales para los mismos periodos en los cuales el trabajo de campo ha sido realizado. Y estos son los trabajos de Francisco Alaya, el trabajo de campo. En el trabajo de campo no me interesa contar todo, pero podemos decir que se han podido identificar y se han podido muestrear en el campo distintas tipologías de bosque a las cuales también se le pueden asociar distintos tipos de manejo. Entonces ahora, en realidad, en lugar de analizar el pattern espacial, que es seguramente interesantísimo y sobre el cual hemos trabajado en el pasado, la fragmentación del bosque chaqueño, por ejemplo, vamos a tratar de correlacionar la estructura de un bosque, las características de un bosque con distintos tipos de gestión y niveles de conservación, con lo que es la respuesta espectral. Utilizando bueno, estos son, según los datos de Alaya, distintos tipos de bosque con distintos tipos de manejo, a los cuales nosotros estamos tratando de explorar si tienen efectivamente una respuesta espectral diferente. Los primeros índices que habíamos pensado, un índice para empezar de biomasa, uno que tenga que ver con la característica de los suelos, un Brightness, habíamos imaginado, y uno que hablara de contenido hídrico. Por ahora estamos haciendo solamente 2, pero la idea es trabajar con imágenes Sentinel-2, utilizando sobre todo algunos índices espectrales bastante clásicos, para caracterizar sectores con distintos tipos de gestión y niveles de degrado, llamémosle así, y no solo en una sola fecha, sino viendo lo que se llama la fenología, la variación anual de estos índices espectrales. Por ahora habíamos pensado de trabajar con MSABI, que me da una idea de la biomasa, el NDWI, el BI, en realidad ahora voy a presentar solamente 2, para decir que realmente estamos solamente empezando. El MSABI, que me da una idea, ya lo saben, de biomasa fotosintética,
Y presento ahora también el brightness, que me da una idea del brillo del suelo y la presencia también de suelo desnudo, que en ambientes abiertos es seguramente un buen indicador. Entonces, cuando yo tengo bosques cerrados, el MSI podría llegar a ser, digo, el brightness menos eficaz, pero en ambientes en los cuales voy a tener mosaicos más o menos densos, el brightness se ha demostrado en otros trabajos bastante eficaz. El trabajo, entonces, lo hemos analizado por ahora, en esto realmente súper preliminar, datos de primavera y de fines de verano, y hemos comparado, no es la fenología todavía. Pero los primeros datos, por ejemplo, para el brightness, o sea, me da una idea de la cantidad de suelo desnudo y también si hay suelos más claros, por ejemplo, si tienen sal, han puesto en evidencia esta que estamos abajo, vemos el gradiente de conservación, el estado de conservación, con los valores parecidos al 0, que están acá en la parte, en mi caso izquierdo, pero cerca del 0,0, es el bosque maduro pedemontano. Mientras en la parte alta del eje de la X, pastizales naturales, pastizales abiertos, y la cosa intuitiva que ya se ve, probablemente ya lo sabíamos todos, es que los valores de suelo desnudo son mucho más altos en la zona degradada que en la zona más natural y en los bosques más cerrados. Bueno, sí, ya lo sabíamos, ahora estamos también midiendo con el dato de campo, y que en las zonas en las cuales son pastizales y zonas más degradadas y abiertas, la variación fenológica que vamos a analizar luego en todo el año, que ahora es representada solamente por los datos de febrero y septiembre, son mucho menos oscilantes, la variabilidad es menor. Mientras en las zonas donde el bosque está más maduro, la fenología es más pronunciada, o sea que son momentos en los cuales todos los árboles ponen hojas y entonces el suelo va más cubierto, y otros periodos en los cuales perdemos un poco de biomasa y el suelo queda más expuesto. Lo mismo hemos visto para los valores de biomasa, que podemos decir que en general son siempre superiores en febrero, obviamente, de las lluvias, y son menores en septiembre. Pero también se ve que en la zona más alterada, los bosques menos conservados, que serían las zonas que vemos 7 y 8, digamos, que están los valores más altos del eje de la X, son valores de todos modos más bajos. Bueno, esto es una pequeña exploración, era realmente una anteprima de un trabajo para contarles de cómo estamos siguiendo con el tema de tareo, que probablemente en la próxima Spring School vamos a poder contar de modo mucho más detallado, como hemos apenas contado el tema del urbano. Entonces, primero trabajamos el urbano, ahora hemos empezado con los bosques, y bueno, en unos 6 meses ya vamos a tener, si Dios quiere, unos resultados un poquito más consistentes, con una buena relación entre el dato de campo y el dato telerelevado. Perdonen, creo que ya terminé. No sé si hay alguna pregunta. Dejo disponible también mi dirección email a la cual me pueden escribir. Con gusto trato de responder.